Como cada domingo se nos convoca para participar en la celebración de la Eucaristía y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora es el tiempo de abrir nuestras puertas al Señor y encarnar en nuestra vida diaria la palabra que Él nos va ofreciendo. En las lecturas que escucharemos, veremos cómo Jesús sigue llamando a sus discípulos para que hagan presente en el mundo su mensaje de salvación. Iniciamos ahora esta celebración y de pie recibimos al Padre Aníbal Rodríguez, sacerdote pasionista. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Qué bueno es estar en tu casa. Felicidad, Entre mío y Dios mío. felicidad, Cuánto anhela mi alma. felicidad, Y que ardiente desea. felicidad, Habitar en tu templo. felicidad, Todo me alegro en ti, Señor. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Un abrazo, queridos hermanos y hermanas, a todos los que nos sintonizan en esta Eucaristía de este segundo domingo del tiempo ordinario. Especialmente un abrazo muy especial para nuestros hermanos y hermanas enfermos, aquellos que cuidan de ellos, a nuestros confinados y confinadas y a todos los que se nutren de esta Eucaristía. En la mañana de hoy nos ponemos nuevamente en las manos de Dios, este Dios que nos escucha siempre, este Dios que quiere siempre nuestro bien, este Dios que está atento a nuestras necesidades. Le presentamos nuestro corazón y le pedimos una vez más que nos llene de su sabiduría y que nos dé la blancura del alma. Por eso decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios
Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La lectura que escucharemos nos ofrece el ejemplo de una llamada de Dios y de una acogida por parte del joven Samuel, sin reservas, ni condiciones, ni ninguna clase de excusas. Escuchemos. Lectura del libro de Samuel. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: Aquí estoy, Señor. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: No te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y le dijo a Samuel: Anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: Habla, que tu siervo te escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansias al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. San Pablo explica la doctrina de la castidad cristiana, fundada en la consagración del cuerpo humano por la incorporación a Cristo, que lo convierte en templo del Espíritu Santo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios con su poder resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios. La vocación cristiana es una llamada que Dios hace unas veces directamente, otras veces indirecta. Y cuando uno se encuentra con Jesús, se hace apóstol sin dificultad y puede decir, hemos encontrado al Mesías. Antes de la proclamación del Santo Evangelio, cantemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscáis? Y ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan
y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. Apreciados hermanos y hermanas, una vez más nos ilumina esta palabra de manera muy especial. En esta semana pasada hemos escuchado muchos de los milagros de Jesús, que no son simplemente milagros, son también, diríamos, manifestaciones, formas también en la que de alguna u otra manera la palabra de Dios nos expresa cómo Dios se manifiesta. Los milagros son hechos por el poder de Dios, por el poder de Jesús, que es Dios. Pero ya ayer sábado la palabra de Dios cambia un poquito el tema y empieza a hablarnos de vocación. Ayer con la vocación de Leví y hoy de manera hermosísima con la vocación de Samuel. El tema de la vocación en la Biblia es un tema excelentísimo, precioso, de cómo Dios llama. En realidad la palabra de Dios, si la queremos mirar de forma general, nos va a hablar de cómo Dios insiste en llamarnos, cómo Dios insiste en guiarnos en la vida, cómo Dios insiste en que la vida tenga sentido, que tenga sentido ahora para que pueda tener sentido después. Porque estamos hablando de la vida, vida en letra mayúscula, esta vida que solamente puede dar Dios, esta vida que solamente podemos alcanzar, hablando de la vida eterna, si seguimos a Jesús, si seguimos su camino. Para ello, entonces hay que descubrir a Jesús, hay que descubrir la misión, hay que descubrir cómo es que Jesús, como nos dice la misma palabra, se convierte en camino, en verdad, en vida. Hay que descubrir a este Jesús y hay que descubrir su evangelio, que no es simplemente una teoría, no son solamente conceptos, sino un camino que cada persona tiene que hacer, que cada cristiano y cada creyente tiene que hacer en la vida para que su vida tenga sentido. Vuelvo y repito estas palabras de San Agustín que son tan hermosas. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Es hasta que nos encontramos con este Dios que es el creador y el que le da sentido a la existencia, el que nos fortalece, el que nos lleva y nos prepara y no solamente nos invita, sino que nos capacita para llevar la misión. Hasta que nos encontremos con Él, la vida pierde sentido. Por lo tanto, vuelvo y repito lo que hemos repetido miles de veces, decía el domingo de las misiones, decía el Papa Francisco que la vida es un don, un regalo que Dios nos da, fíjense, ¿para qué? Para que nos encontremos con Él. De eso se trata esta invitación que nos hace la palabra de Dios, mirando un poquito en la historia de la salvación, los profetas, aquellos personajes bíblicos que Dios toca de una manera especial, para que veamos y sepamos, querido hermano y hermana que me escucha, que a ti también Dios te llama. El problema que vivimos en el mundo hoy es el ruido, es que muchas veces estamos ciegos, a veces las responsabilidades. Yo no estoy diciendo que a veces dejamos de buscar a Dios o trabajamos de más, a veces no es simplemente por puro gusto. A veces es que nos enredamos en la vida de tal manera que se nos olvida lo que es el centro y lo que es fundamental para ella. Y muchas veces pues le damos énfasis sí, al trabajo y hay que trabajar, si no, no podemos comer. Y ahí si no, no podemos mandar a los niños a la escuela y todas estas responsabilidades, si no, no podemos pagar el seguro médico. Entendemos esto. Lo que queremos también recalcar, querido hermano y hermana que me escucha, que es centro de la existencia, que es, diríamos, columna de la existencia, también Dios, que Dios debería ser primero, que Dios es importante que esté en el centro de nuestra vida. De eso habla la palabra de Dios hoy en general. Y lo presenta en este primer libro de Samuel, como decíamos, con la llamada de Samuel. La llamada de Samuel es bien interesante, pero miremos un poquito
el contexto de la figura de Samuel, porque nos dice mucho. Samuel nació de Ana, una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos. Por lo tanto, estamos hablando de una especie de milagro de Dios, de un don, un regalo especial que Dios le da a Ana. Y por haberle dado ese regalo especial a Ana, Ana hace algo muy importante. Consagra a Samuel, su hijo, al templo. Lo consagra a Dios y lo pone al cuidado de Elí, que es el profeta que vamos a ver, que cuida de él y le ayuda a discernir esta llamada de Dios. De eso se trata la palabra de Dios. Tú y yo estamos llamados a escuchar esta palabra, discernir en ella esa voz de Dios que me invita cada día a seguirle, que me invita a cambiar, que me invita a hacer las cosas diferentes, que me invita a abrir mi corazón a su experiencia. De eso habla la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel y Samuel por 3 veces fue corriendo donde Elí y le dice, vengo porque me has llamado. Y eventualmente Elí se va a dar cuenta que, espérate un momentito, aquí pasa algo raro, porque yo no he llamado a este muchacho. Y 3 veces él se acerca a mí, diciendo que yo le he llamado. Primero que nada, no descartemos unas cosas que nos dice la palabra de Dios, que hay que saber encontrarnos con ella y con esta llamada que Dios nos hace. Dios insiste en la llamada. Si a veces no encontramos a Dios es por los ruidos, es porque tenemos los oídos tapados, es porque estamos medio cegatos, no sé, a veces tenemos otras alternativas en la vida y nos olvidamos de esa llamada de Dios, pero Dios siempre está llamando. Eso es lo bonito de Dios. Dios insiste en su llamada. Y lo podemos decir no solamente por las vocaciones bíblicas de estos personajes bíblicos. Miren, la llamada que Dios nos hace a todos como cristianos, a mí como religioso y como sacerdote y a ti como miembro de la iglesia. Todos tenemos un llamado especial de Dios y Dios, si escuchamos bien y aprendemos a escuchar bien, Dios tiene un mensaje para nosotros. Dios se encarga de una y otra vez volver a llamarnos hasta que respondamos a esa llamada. Por lo tanto, la invitación bíblica es a escuchar esa voz de Dios en la vida, ese llamado que es un llamado personal. Dios nos llama a cada uno. Pues es bien interesante cómo en la 3ª vez que Samuel se acerca a Elí, Elí intuye, discierne y se da cuenta, un momentito, que aquí hay algo extraordinario y es la llamada de Dios. Quien está llamando a Samuel, piensa Leví, es precisamente Dios. Y le dice por último, anda, acuéstate y si te llama alguien, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Le enseña cómo responder precisamente al llamado de Dios. E inmediatamente se va a acostar y viene nuevamente esa insistencia de Dios. Lo bonito de Dios es que insiste. ¿Y sabes por qué? Porque te ama. Dios insiste en la llamada simplemente porque te ama. Simplemente porque no quiere que tu alma se pierda. Esa es la insistencia de Dios. Así que hay que tener un poquito de cuidado, porque a veces tenemos a nuestro alrededor estas personas cursillistas, de la hermandad de Maús, de Juan 23, cristianos o miembros, líderes de la iglesia y de nuestras parroquias, que insisten en ti y tú dices, llegas al punto que dices, Dios mío, pero esta señora me tiene loco o me tiene loca, insistiendo en que yo vaya a esta reunión, insistiendo en que yo vaya aquí, insistiendo en que yo vaya a la misa. ¿Por qué? Es Dios el que te está hablando, es Dios el que te está invitando, porque Dios no quiere que te pierdas. Y Dios quiere que seas parte de ¿qué? De la misión de Él en el mundo, la misión de Jesús en el mundo. Esta última vez que Dios llama, se va Samuel y se acuesta, y entonces vuelve y le llama a Dios, y él dice, anda, acuéstate, le dice Elí, y si te llama alguien vas a responder de esta manera, habla Señor, que tu siervo escucha. Esto se parece un poquito al llamado que Dios hace a María, porque la respuesta que va a dar es muy parecida. ¿Y qué le dice el profeta? Escucha a Dios, y esta vez Samuel mismo le dice, habla Señor, que tu siervo escucha. Hay algo bien particular, interesante en esta llamada de Samuel, y es que nos dice al principio de la lectura, el Señor llamó a Samuel, pero luego nos decía, aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Y es bien interesante porque hay un profeta, el profeta Jeremías, cuando hablamos de vocación,
Hablamos de la vocación también de los profetas, que es muy interesante, especialmente hablando de la vida religiosa y la vocación a la vida en general. Y el profeta Jeremías dice algo bien precioso. No es lo que hemos escuchado en la lectura, pero lo dice así: antes que te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que seas profeta de las naciones. Miren qué bonito. Antes de nacer ya Dios nos conoce, Dios nos piensa y existimos. Qué precioso, qué hermoso. Porque lo primero que tenemos que darnos cuenta en la vida, querido hermano y hermana que me escucha, es que si estoy vivo es porque Dios me está pensando, es porque Dios está esperando de mí una respuesta, es que Dios está insistiendo en que yo me salve y yo cumpla mi misión. Miren, Samuel, que no conocía al Señor, pero como fue consagrado al Señor por su madre, Dios le dio una misión muy importante. La misión de Samuel fue precisamente consagrar a Saúl como rey y luego consagrar también a David como rey, que son personajes importantísimos en la palabra de Dios, que nos enseñan también que del llamado de Dios, cómo Dios llama y cómo Dios de alguna u otra manera envía personajes en la palabra, como le pasó también a Pablo, para que les consagren, para que les limpien el corazón. Así que esta llamada de Samuel es una llamada preciosa, pero tenemos que estar muy pendientes, ¿verdad?, de cómo Dios te llama a ti, cómo Dios me llama a mí. Tenemos que estar pendientes a esa llamada personal que Dios nos hace. Luego San Pablo en el día de hoy, es interesantísimo, en esta primera carta a los Corintios, primero sería bueno entender el ambiente en que está viviendo esta comunidad de Corintios. La comunidad de Corintios fue una comunidad que le dio un dolorcito de cabeza a San Pablo en predicar, convertir a la comunidad de los Corintios. Fue un poquito difícil porque era una comunidad, primero que tenía 2 puertos, ¿verdad? Y al tener 2 puertos entraba y salía mucha gente. Pero con esa entrada y salida de mucha gente entran también las ideologías, entran malas creencias, buenas, y algunas precisamente no son tan buenas, son malas. Y hay algo bien interesante en esta comunidad de Corintios que a Pablo hay que explicar esto porque para que podamos entender por qué Pablo habla hoy específicamente de la fornicación, aunque hay otros pecados también que tenemos que eliminar de todas maneras. Pero allí en la comunidad de Corintios había un santuario que estaba dedicado a la reina Afrodita, ¿verdad? Y Afrodita es la diosa del amor. Pero en torno al santuario de Afrodita había lo que podemos llamar había una especie de, vamos a ver, prostitución sagrada, vamos a decirlo así. O sea que, entre comillas, lo vamos a poner sagrado, habían prostitutas, y por eso entonces es que San Pablo tiene que alertar a la comunidad y viene con estas palabras: el cuerpo no es para la purificación, el cuerpo es para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo ha sido creado por Dios para glorificarle. Para eso Dios nos ha dado pies, para eso Dios nos ha dado manos, para eso Dios nos ha dado oídos y boca, para escuchar su palabra, para glorificarle, para proclamar esa palabra, para darle un abrazo al que lo necesita y para ir de camino en la vida haciendo el bien. Para eso Dios nos ha dado el cuerpo. Y dice, Dios con su poder, nos alerta San Pablo, resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Pero necesitamos un cuerpo limpio para que eso suceda. Necesitamos cumplir también con una misión que es purificarnos para que podamos también, como Jesús, ser luz en el mundo. Y dice San Pablo, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Mire, yo pienso a veces que no nos estamos dando cuenta los cristianos que somos templo del Espíritu Santo. Una cosa es cuando estamos en la iglesia, y el cuidado que hay que tener aquí es que muchas veces pensamos a Dios con en términos de conceptos, en términos de Dios está en el templo, Dios está en la iglesia, Dios está en el sagrario, pero a veces se nos olvida que Dios está también en tu corazón. Eso es lo que dice San Agustín también, quieres encontrarte con Dios, busca en el interior de tu corazón. Entonces Dios está ahí.
Y de hecho, cuando celebramos el Adviento, antes de la Navidad, la palabra de Dios nos preparaba para entender que el corazón es que el lugar donde Dios se posa, el lugar donde Dios se coloca, o Jesús, ¿verdad? Jesús ha venido a acampar entre su pueblo, pero ha venido también a buscar nuestro corazón, a llegar a nuestro corazón para que podamos salvarnos todos y para que podamos cumplir la misión. Por eso San Pablo insiste, ¿verdad? No os poseéis en propiedad porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Y el precio es la sangre, el precio es la cruz de Jesús. El precio es el sacrificio grande de Jesús en la cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo nos salváramos. Hay un teólogo que decía, no me recuerdo quién, pero decía lo siguiente: la sexualidad forma parte de nuestro ser. O sea, no podemos decir que no somos seres sexuados. Si la entregamos al comercio y a lo irracional, pierde todo el valor positivo que el Creador ha puesto en ella. La reducimos a la animalidad. Pero ni lo irracional ni lo animal están llamados a la resurrección. Hay que tener mucho cuidado. El cuerpo no es simplemente lo exterior, lo que se ve, lo que se gasta. El cuerpo lleva en sí el misterio de la persona, de la interioridad, de la misma libertad. Por eso, si entregamos nuestro cuerpo a cualquiera o a cualquier cosa, eso es idolatría. Y la única idolatría no es estos problemas de la sexualidad o la fornicación, porque en realidad la palabra de Dios nos quiere que alejar de todo pecado. Hoy, queridos hermanos y hermanas, entonces cambiamos del Evangelio de San Marcos que hemos escuchado esta semana y nos concentramos en esta lectura del Evangelio de San Juan, hermosísima. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, Juan el Bautista, claro está. Y fijándose en Jesús que pasaba, dice, este es el Cordero de Dios. Primero que nada, la misión de Juan Bautista, ¿cuál era? Era preparar el camino del Señor. Era prepararle el camino de tal manera que las demás personas le reconocieran. Y aquí vemos una especie, diríamos, termina la función de Juan, y Juan lo primero que hace es con sus discípulos, ¿verdad? Porque se formaban en grupos, la gente seguía a este y seguía al otro, y Juan tiene sus propios discípulos. Y Juan por eso es que aclara, piensen que yo no soy el Mesías, el que viene detrás de mí. Entonces a sus discípulos Jesús, primero que nada, terminando su misión, le está pasando, diríamos, la responsabilidad de sus discípulos a Jesús, porque en realidad el que salva es Jesús. Por eso Jesús primero que nada le dice, miren, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Le está manifestando que ese es el Salvador, que ese es precisamente el Mesías. Así que de alguna manera diríamos, Juan está terminando ya su misión y está poniendo sus discípulos en la dirección de Jesús, para que se encuentre con Jesús, que es el Salvador. Y dice, de momento estos discípulos creen en lo que le ha dicho Juan Bautista. Posiblemente también habrían escuchado de Jesús, habían escuchado muchas cosas de Jesús. Por eso es muy importante, querido hermano y hermana que me escucha, en la vida, cuando Dios hace algo grande en ti, y aunque sean cosas pequeñas, hay que proclamarlas, hay que decirlas, hay que decir, mira, Dios ha hecho este gran milagro o este pequeño milagro para que la gente oiga, para que la gente se entere, para que la gente siga y busque a este Jesús. A veces, hay que decirlo, ¿verdad? Jesús mismo, cuando hablamos a veces esta semana en el Evangelio de Marcos, Jesús no quería que nadie le siguiera simplemente por los milagros que hacía. Jesús quería que le conocieran porque le estaban conociendo a él como el Mesías, porque sabían que se estaban encontrando con el Salvador, con el Hijo de Dios. Pero de todas maneras, Dios se usa todas las excusas y todas las situaciones del mundo para que nos encontremos con Él. Así que no hay tampoco ningún problema con que Dios nos haga un milagro grande, pero esas cosas hay que proclamarlas para que el mundo se entere. Entonces Jesús se vuelve a estos discípulos que se van detrás de él. O sea, Juan Bautista simplemente los presentó, le dijo, este es el Cordero de Dios, y ellos intuyeron, discernieron, este es el que nos va a salvar, y se fueron detrás de él. Entonces está preciosísimo este encuentro de Jesús con ellos. Jesús mira hacia atrás y se da cuenta que le están siguiendo, y le dice, ¿y ustedes qué buscan? Pero lo dice con cariño. Yo me imagino que Jesús siempre habrá con ese cariño especial cuando hace estas llamadas especiales. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde vives?
¿Qué le está diciendo? Entonces Jesús le dice, vengan y lo verán. Cuando hablamos de vocación, hablamos de esta llamada especial que Jesús hace precisamente a los discípulos. ¿Qué le está diciendo Jesús a sus discípulos? Vengan y experimenten. La llamada que Dios nos hace en el Evangelio, en todos los evangelios, querido hermano y hermana que me escucha, es a seguir sus pasos, es a vivir su vida, es a descubrir su misión, es a descubrir en qué consiste el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si yo no sé cuál es la misión y yo no sé en qué consiste el reino de los cielos, entonces mi vida se va a perder. Dios lo que quiere es que descubramos a Jesús, que descubramos lo que hizo, los milagros que hemos escuchado todas estas semanas y escuchamos siempre en la palabra de Dios, para que hagamos lo mismo. Tú y yo, aunque a veces no creemos que Dios puede hacerlo, Dios nos usa como instrumento y tú y yo podemos seguir haciendo milagros en el mundo, así como lo hizo Jesús. No lo hicieron los discípulos del Señor, claro. Una vez Jesús va al cielo, me estoy adelantando mucho, ¿verdad? Estoy pasando ya, estoy en tiempo de Cuaresma, pero una vez Jesús está despidiéndose a los discípulos, les da el poder, y cuando resucita les da el poder, antes de irse al cielo, de que les da el poder de sanar, de hacer milagros. Y tú y yo, querido hermano y hermana que me escucha, tenemos que descubrir esa faceta de nuestra vida, porque somos todos hijos e hijas de Dios. Y dice la palabra de Dios, Jesús se le quedó mirando y le dijo a Pedro, miren qué interesante, hace la llamada a Andrés, porque estamos hablando de la llamada y con esto estoy terminando. Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas o Cefas. ¿Verdad? Que lo que quiere decir es que cuando nos encontramos a Jesús, el Señor nos ayuda a identificar, nos ayuda a aclarar, nos ayuda a discernir para qué nos ha creado. Es importante en la vida, querido hermano y hermana que me escucha, descubrir esa llamada de Dios, descubrir el sentido de la vida. ¿Para qué? Para que nuestra vida tenga sentido. Y termino compartiendo esto con ustedes. Pagola nos decía esto, y voy a hacerlo bien rapidito. Pagola, que a mí me fascina mucho, decía, para descubrir a Dios, para descubrir su misterio, dice él, hay que tener cuidado. Dice, no hay recetas mágicas para reavivar la fe. El camino es buscar, entrar en contacto con Jesús y conocer una manera nueva de vivir. Por eso cuando Dios nos toca, nos convierte y nos hace criaturas nuevas. Cada uno tiene que escuchar esa llamada de Dios. Ya quisiera yo decir, pues mira, corazón, voy a aceptar la llamada que Dios te hace a ti para que tú puedas salvarte. No es así. Sería fácil, sería bueno, ¿verdad? Pero Dios llama a cada uno con su nombre y cada persona tiene que responder. Dice Pagola, hay que creer en Jesucristo, no es tener una opinión de Él. Si quiero vivir una nueva experiencia de lo que es creer en Cristo, tengo que cambiar y mover todo mi mundo interior. No podemos esperar sentado que Dios cambie el mundo y me cambie mi persona, Y por último, dice, es necesario penetrar en una comprensión más íntima de su persona. Hay que conocer íntimamente a Jesús, profundamente a Jesús, dejarnos seducir por su misterio, captar el espíritu que le hace vivir de una manera tan humana. El cristiano tiene que ser una persona humana que se compadece y tiene compasión, así como lo hizo Jesús. Intuir la fuerza de su amor al ser humano, su pasión por la vida, su ternura hacia los débiles y su confianza total en la salvación de Dios. Pidamos a nuestro Padre Celestial que nos ayude a descubrir esa llamada. Dejémonos tocar, dejémonos mirar y tocar por este Dios que busca convencernos cada día de que Él es la salvación, de que en Él está la esperanza. Que Dios te cuide y te bendiga, hermano. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y confiados en que Dios nos escucha siempre, le ponemos en sus manos nuestras necesidades y oramos también por las necesidades de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Para que toda la iglesia, llamada por Jesús a llevar la buena noticia de la salvación a toda la humanidad, llevar la esperanza y el amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los gobernantes de las naciones, llamados a servir a sus hermanos, se esfuercen en lograr la paz y la solidaridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los llamados a la vida sacerdotal o religiosa, invitados por el Señor y viendo dónde vive, se queden con Él como los apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nos acerquemos cada vez más al Señor y encontremos sosiego para nuestras preocupaciones, paz para nuestras inquietudes y armonía en nuestras relaciones familiares, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Rogamos por la salud de sacerdotes y diáconos y por Cindy Cortés, Marta Milagros Morales, Víctor Manuel Quiñones, Gladys Morales, familia Hernández Cartagena, Carmen Celia Rivera, Félix Ayala y familia, Adelaida Santiago, Samuel León, María Torres, Daina Feliciano, familia Soto Pagán, niña Gladys Isabel Rodríguez, bebé Isabela Acosta, Diani Sánchez y familia Colón Rolón, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, especialmente por Monseñor Juan Roldán, por el doctor Enrique Cruzado Pérez, Harold Jim Rivera, Gloria E. Suárez Tití, Carmen, Marta y Carlos Colmenares, Iván y Sally Vázquez Aponte, Héctor Román Ríos, Mali Calderón, Luz Elenia Carrillo Ortiz, Pedro y Mili Santiago, Hilda Salgado, León Reyes Padilla, Carmen Lucila Cintrón, Kiko Porrata Jordán, Pucha Ramón Mellado, Julia Otero Gaviño, Ignacio Pilich Vallejo, Gladys Torres Cardona, Orlando Cruz Monclova, Sonia Benítez Otero, Patricio Collazo, difuntos familia León Santiago, difuntos familia Hernández Cartagena, difuntos familia Colón Rolón, y por mi esposo Manolo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el aniversario de bodas de Pedro Juan Laureano y Nancy Pérez, al Divino Niño y a San Felipe por favores recibidos, y una intención especial de Adelaida León, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de bondad y misericordia, estas inquietudes y necesidades que hoy en tus manos encomendamos por Jesucristo nuestro Señor. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para hacer mi vagar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía a caminar. Con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas.
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y Gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Eso es necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esa gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, 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 santo es el Señor, Dios del universo, y llenos están el cielo y la tierra de tu santa gloria, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, santo. Santo es el Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Te bendice, Padre Santo. Glorificado sea tu nombre por siempre, Señor Jesús. Te bendice, Padre Santo, Padre bueno. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza, de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, mi mío. alma te alaba y te bendice. Salvador, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Pablo de la Cruz, San Gabriel de la Dolorosa, Santa Gemma Galgani y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todas tus hijas e hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos, amigos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos tus bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe viva de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. amén, La paz del Señor esté con todos ustedes. y con tu espíritu. De donde estamos, nos damos el signo de la paz. Paz a todos y a todas. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Si escuchas la voz del viento llamando sin cesar, si escuchas la voz del tiempo mandándote a esperar, la decisión es tuya, la decisión es tuya. Son muchos los invitados, son muchos los invitados, pocos los decididos, pocos los decididos. Son muchos los invitados, son muchos los invitados, pocos los decididos, pocos los decididos. Oremos. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, queremos agradecer de todo corazón a Telemundo Canal 2, al Canal 13, Canal de la Familia, por permitir que su teleaudiencia pueda participar en esta misa dominical, que es de bendición para muchas, muchas personas. También queremos agradecer a nuestra hermana Lidia Hernández, nuestra hermana Deli León, acompañada hoy en el coro por nuestro hermano Freddy Rivera, que el Señor le siga bendiciendo. Amén. También a personas de diferentes parroquias que comparten en el día de hoy esta Eucaristía. Esta grabación pues la podemos también ver por internet. El audio también la podemos escuchar por Radio Paz 810 AM a las 8:10 de la mañana. Y también para todos nuestros hermanos hispanos parlantes a través de Catholic Stations. Así que muchas gracias, queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos siga bendiciendo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Vayamos en la paz del Señor. Demos Gracias a Dios. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza, pues todo un Dios se recrea